las que estamos luchando, en las que estamos generando propuestas a la administración de que esto no se puede considerar un trabajo, que es la esclavitud del siglo XXI, pues dar medidas mágicas, a mí, fíjese, a ustedes les gustaría, pero a mí, que lo estoy viviendo diariamente, muchísimo más. También lo que hace más antiguo del mundo es el cliente, es el que demanda a esta mujer, es el que está en la época de los romanos sabemos, esto no es lo más antiguo es lo que el hombre ha hecho con la mujer. Esto es otra forma de violencia de género, y ahí lo tenemos, es un tema de desigualdad, el que paga manda, el que paga exige. Gente más joven y grupos así, colectivos muy abiertos, aparentemente, ¿no? Muy progresistas, no tienen nada claro. No lo tienen nada claro, ¿no? Siempre contestan lo mismo que no, que es que la mujer libremente decide esa opción. Las campañas tienen que ir orientadas siempre no contra la mujer, sino contra el cliente. Cuando dicen de penalizar al cliente, me parece estupendo. Perdón, no se dice cliente, ¿eh? Prostituidor. También comparto con usted que habría que tomar medidas serias y ya urgentes para castigar al prostituidor o al que demanda el servicio. Yo creo que eso sí conciencia. Eso concienciaría rotundamente, es decir, oiga, usted está haciendo algo malo y por eso le sancionamos, ¿no? La prostitución de menores es dificilísimo. ¿Pero por qué se está dando la prostitución de menores? Porque hay demanda. Si hay demanda, hay prostitución. El demandante, el hombre, hay que hacer campañas de sensibilización. Nosotros tenemos debatido en esta comisión que obviamente el acceso a la mayor parte de las ayudas está condicionado por la situación de legalidad o no de esas mujeres. Una ley orgánica, seguro que ten muy pensado al respecto, gustaría que os explicara qué aspectos en concreto creen que medidas deberían tener esta ley. Usted hablaba de la importancia de la concienciación en los países de origen, atendiendo pues a ese primer momento de trata al que usted hacía referencia. A mí me gustaría saber cómo contemplan ustedes o qué valoración hace de la necesidad de cooperación internacional en este aspecto. Quiero impulsar los programas de integración social. Eso es importantísimo para estas mujeres. Y la formación de todos los actores sociales. Todas las autoridades autónomas, que yo creo que deben contribuir de una manera determinante en la identificación de los posibles víctimas de trata. ¿Y cómo? Pues que he dicho antes, ¿no? Determinante en los aspectos, en los institutos, en los colegios, sobre todo en los servicios sociales de los ayuntamientos, en los servicios sociales de las comunidades, en los hospitales. Me encantó la exposición que usted ha hecho, cómo se afronta el problema, que muchas veces pues, no es distinto a lo que se está haciendo en otras comunidades autónomas. Somos responsables como comunidades autónomas y como personas que estamos trabajando, y sobre todo parlamentarias que están ustedes y que tienen que conocer este problema, de exigir que se hagan medidas totalmente oportunas, eficaces para estas mujeres, porque si no, esta mujer jamás va a salir.